veamos el segundo ejemplo relacionado con estática. Un cuerpo de peso W está suspendido de una estructura, como se muestra en la figura 4.30. Si la tensión de la cuerda es de 300 newton y el ángulo de la misma es de 30 grados respecto al horizontal, ¿cuál es el peso del cuerpo y la fuerza de empuje de la viga? Bueno, aquí tenemos la estructura. Está suspendido de una estructura. Aquí está el objeto con el peso W. Acá tenemos la tensión de la cuerda, que le llaman T, el ángulo que forma con el horizontal, que es de 30 grados, y es el único dato que me da. Bueno, y te están pidiendo pues el peso y la fuerza de empuje de la viga. La fuerza de empuje va a ir hacia esta dirección. Este es el punto donde concuerdan todas las fuerzas, y la fuerza de empuje va a ir hacia esta dirección. Ahorita en el diagrama de cuerpo libre explico la existencia de esa fuerza, pero es por la tercera ley de Newton. Bueno, vamos a poner los datos que te da el problema. El primer dato que te dan es la tensión de la cuerda, que es de 300 newton, y además te dan el ángulo respecto al horizontal, que es la X, o sea que es 30 grados, y si tú tienes la tensión y el ángulo, pues puedes obtener la componente en X de la tensión, que es T coseno de teta, y la tensión en Y, o la componente en Y de la tensión, que es T seno de teta. Así que sustituimos 300 newton coseno de 30 grados, y abajito 300 newton seno de 30 grados para obtener cada uno. Arriba nos queda, vamos a la calculadora, 300 coseno de 30, y eso nos da 259.81 newton, y abajo nos quedaría 300 por seno de 30 grados, y es 150. Ahí está, 150 newton. Ya encontramos la componente en X de la tensión y la componente en Y de la tensión. Ahorita que hagamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que las vamos a ocupar. Y nos piden el peso del cuerpo y nos piden la fuerza de empuje, que le voy a llamar F. Ahora sí nos aventamos el diagrama de cuerpo libre, donde tú vas a crear tu plano cartesiano, tu eje X y acá tu eje Y. Y empezamos a plasmar todas las fuerzas que están en nuestro sistema. Bueno, sabemos que aquí el origen es donde concurren todas las fuerzas. Hacia abajo está el peso. Hacia el cuadrante 2 se encuentra la tensión T, con el ángulo respecto al horizontal, que es de 30 grados. Si usted tiene el ángulo y la tensión, puede encontrar aquí la tensión en X, y de este lado va a estar la tensión en Y, o la componente en Y de la tensión. Y por la segunda ley de por la tercera ley de Newton, sabemos que para cada fuerza de acción hay una de reacción. Entonces de este lado también va a haber una fuerza, que le vamos a llamar la fuerza de empuje, lo voy a llamar F. Así que ya podemos utilizar la primera condición de equilibrio traslacional, donde te dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? 2. La fuerza de empuje, que va por la derecha, y para la izquierda, que es la componente en X de la tensión, y eso es igual a 0. Y en Y, hacia arriba es la tensión en Y, y hacia abajo pues es el peso, y eso es igual a 0. De la primera sabemos que la fuerza de empuje va a ser igual a la componente en X de la tensión, y de este lado la tensión en Y, o la componente en Y de la tensión, va a ser igual al peso del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya encontramos todo, porque me están pidiendo el peso. El peso está de este lado. Pues sabemos que el peso, si lo volteamos, es igual a la componente en Y de la tensión, y eso ya lo sabe usted porque acá lo encontramos, 150 newton. Quiere decir que el peso va a ser igual a 150 newton. Esto que está aquí, ¿quién es? Es el peso del cuerpo. Y de este lado, pues sabemos que la fuerza es igual a la tensión en X, o la componente en X de la tensión, que acá lo encontramos también, 259.81 newton. Y esto que está aquí es la fuerza de empuje. Por eso conviene encontrar desde los datos las componentes en X y Y, porque aquí nada más lo que hacemos es sustituir dichos valores. Y así es como se resuelve este ejemplo relacionado con el tema de estática.